Hola, soy el doctor Franco Krakauer. Hoy estoy con la doctora Nayeli Guillén, especialista en dolor y cuidados paliativos. Y quiero hablar con ella y preguntarle sobre un tema que es bien importante, porque sabemos que actualmente hay unas adicciones muy importantes a los fármacos para el dolor, ¿no? Y eso los ha hecho que sean pues como más restringidos, pero el problema es que la gente creo que la adicción se genera desde el momento en que están mal indicados, ¿no? Entonces a ti te llega ya gente que tiene adicción a algún tipo de medicamento o fármaco o a la unión de estos fármacos. Entonces quería que me contaras, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Claro, gracias. Aunque en México es muy poco común comparado con otros países, por ejemplo Estados Unidos, que no se compara, sí es importante aclarar ciertos términos. Hay lo que nosotros llamamos un trastorno por consumo de sustancias, que en este caso pueden ser medicamentos que se usan para el dolor. Y como repito, es poco frecuente, pero siempre es importante tenerlo en mente para poder detectarlo, ¿no? Como tú mencionabas, la importancia de la indicación. Si un medicamento yo lo uso adecuadamente, es prácticamente muy bajo el riesgo de que esto se desarrolle. Tal vez en un paciente que no lo necesite y quiera consumirlo, ahí pues hay mucho más riesgo, ¿no? Por eso es que hay que ver mucho en el interrogatorio del paciente qué datos tiene que nos pueden dar a pensar que es un paciente con un riesgo para un consumo mayor de esas sustancias. Y bueno, aunque tenemos ciertos puntos que incluso ya sabemos como cuáles son muy específicos para detectar este tipo de pacientes, sí es importante saber que hay medicamentos que tienen más frecuencia de producirlos y otros que no. Regularmente en el paciente que usa medicamentos controlados, que es para un dolor crónico, es decir, ya de mucho tiempo de evolución, es raro que se desarrolle. A veces el paciente tiene mucho miedo, que creo que también es un término importante. Nosotros le llamamos opiofobia, ¿no? El paciente tiene miedo a los opioides o el médico tiene miedo a la prescripción. ¿Cuáles son los opioides más comunes que usas? Que hablamos, por ejemplo, los menores o leves, que es el tramadol, o los mayores como la morfina. Que la morfina no es lo más potente. A veces la gente escucha morfina y dice, ah, ya no hay algo más fuerte. Pero no, no necesariamente es lo más fuerte, o sea, ni siquiera es lo más fuerte, ¿no? Hay mucho más potentes que la morfina. Pero es importante aclarar que estos fármacos sí deben tener ciertas indicaciones. Por eso es que en México hay un recetario especial para poder prescribir este tipo de medicamentos, que realmente cualquier médico con una cédula puede hacerlo, pero la importancia es el conocimiento del uso del fármaco para que precisamente el paciente no tenga ningún efecto secundario o no se produzca un uso inadecuado de esta sustancia. ¿Y cuál es el manejo? O sea, tú identificas a un paciente que tiene una adicción a un opioide. ¿Qué haces tú? ¿Lo ves tú? ¿Lo mandas al psiquiatra, especialista en adicciones? ¿Cómo funciona? Sí, es un equipo multidisciplinario. Es muy importante ayudarte con el adictólogo, que precisamente es el especialista que nos va a ayudar a detectar este tipo de conductas. Y sí se usan fármacos que tenemos en México y que se pueden usar de forma escalonada para tratar de evitar esa conducta del paciente, porque no necesariamente solamente es el fármaco. Regularmente hay otras conductas que están alrededor de lo mismo, que dan como resultado el abuso de este fármaco, pero que hay que hacer un manejo con la familia y con el paciente y el especialista para no suspender el medicamento, porque a veces en el afán de que nos está causando este efecto, quieren quitarlo y eso no está indicado porque nos produce otro efecto secundario, ¿no? Es como un rebote en las dietas. Entonces también merece una atención especial y un tratamiento especial con el adictólogo para que poco a poco se vaya modificando sin necesidad de suspender este fármaco, porque puede ser que el paciente sí lo necesite, sí necesite el uso, pero ya cayó en otra situación, ¿no? Que ahí hay que poner un énfasis en pacientes, por ejemplo, que tienen o que desarrollan enfermedades graves como el cáncer, pero que son muy jóvenes, que sabemos que va a disminuir o va a desaparecer este cáncer por algún tiempo, pero que ya se quedaron con esa prescripción de un medicamento. Entonces ahí es bien importante para nosotros los médicos pues estar muy al pendiente de justamente estos factores de riesgo. Pero repito, en México es más frecuente que tengamos fobia a esos efectos que el abuso de estos medicamentos. Entonces tampoco caigamos en la parte contraria, ¿no? De no indicarlos por este miedo al sobreuso. Ok, muy bien, muy claro. Muchas gracias. De nada. Te invito a leer mi libro Bendito Cáncer, en el cual comparto estrategias, tips y reflexiones que pueden hacer la diferencia para pacientes y familiares en el manejo médico, emocional y espiritual de la enfermedad.